Okay. Today we're going to talk about um, a class of verbs that we use for purpose. This topic is called infinitive of purpose. So, hoy día vamos a hablar de un tema que se llama bueno, traducido al español es el infinitivo de propósito, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ir viendo es de qué manera podemos utilizar la forma infinitiva de un verbo para poder darle un propósito a la oración, para ir complementando más nuestra oración, ¿ok? So, first of all, we have to remember what is the infinitive form of the verb, okay? So the infinitive form of a verb. To remember, if you remember, or if you have seen this topic, when we want to write the infinitive of a verb, we do in this way. We first of all write the word to plus any verb. To eat, for example, to drink, to jump, etc. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan, si ustedes han visto, esta es la forma de escribir el infinitivo de un verbo, en inglés, obviamente. To plus el verbo que sea, ¿ya? The infinitive of purpose that we are saying right now, infinitive of purpose, we use this to say why we do something, ¿okay? Nosotros utilizamos para explicar el por qué hacemos una acción, por qué lo estamos realizando, ¿ok? Este infinitive of purpose no es propiamente el verbo de la oración, ¿ok? Sino viene a formar parte del complemento, se podría decir, y es más, como les digo, nos explica la razón de por qué se está realizando tal acción, ¿ok? Let's see some examples to understand this. For example, this, I went to Ambato to visit my mom. Okay. Okay. Let's analyze this sentence. First of all, who is the subject? Primero, ¿quién es el sujeto? I. I'm talking in first person. Okay. Segundo, como les dije antes, nosotros podemos encontrar el verbo presente en la oración. Went. En este caso, went es el pasado de go. Entonces, la oración hasta aquí diría yo fui. ¿A dónde fui? Estamos viendo, como vimos en clases anteriores, utilizando adverbios y preposiciones, nos está indicando el lugar. To Ambato. ¿Okay? Yo fui a Ambato. ¿Para qué fui a Ambato? Hasta aquí, hasta esta parte de la oración, simplemente nos dice que yo fui a Ambato. Pude haber ido por negocios, por placer, por lo que sea. Pero aquí viene el infinitive of purpose. Ustedes saben que visit también es un verbo. Es un verbo, sí. Pero cuando lo utilizamos en esta manera, en la estructura, aquí podemos ver, to visit, here, in this way, when we use to visit, the infinitive plus the verb, cuando utilizamos esta estructura del infinitivo más el verbo, se vuelve la explicación de por qué fuimos.
¿Ok? En este caso, nos está diciendo, I went to Ambato to visit my mom. Yo fui a Ambato a visitar a mi madre. A visitar a mi madre. Ajá, correcto. Ahora, también puedo utilizar cualquier tipo de verbo. O sea, yo podría cambiar la oración como I went to Ambato to work. To work. ¿Ok? Así de simple. Yo fui a Ambato a trabajar. ¿Ok? Le está dando el sentido de la acción, de lo que está haciendo. ¿Ok? Vamos viendo otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. She studies hard to get good grades. ¿Ok? Ok. Vamos viendo qué tenemos aquí. Bueno, primero que todo, primero que todo, el subject. ¿Quién es el subject? She. Ella. No me interesa quién sea, solo sé que es ella. Después vemos que entra el verbo, como les dije antes. She studies. Ella estudia. ¿Cómo estudia ella? ¿De qué manera estudia ella? Hard. ¿Ya? Mucho. Exacto. ¿Sí? Ella estudia mucho. ¿Para qué estudia mucho ella? Si yo les digo she studies hard, me dejan en las mismas porque no sé para qué está estudiando mucho. Puede que esté estudiando para un examen, para, yo qué sé, para la visa, para el ser Para bachiller, sacar etc. buenas notas. Exacto, ¿ya? Entonces, para saber cuál es el propósito de que ella está estudiando mucho, utilizamos el infinitive of purpose. To get, aquí vemos, tenemos el to, que es aquí podemos ver la estructura, to plus el verb, y el complemento, buenas notas. Ok, good grades. Porque si yo le dejo así, no tiene sentido la oración. Si yo solo le pongo she studies hard to get, no tiene sentido la oración. Porque yo estoy diciendo ella estudia mucho para obtener. ¿Pero qué está obteniendo? Buenas notas. ¿Ok? Vamos viendo otro ejemplo por acá. Por ejemplo, este. He gave up cakes to lose weight. ¿Okay? Vamos viendo qué dice este. ¿Ya? Primero que todo, el subject, he, él. Aquí, ¿qué podemos ver? Viene el verbo, porque si vamos a ponerle la estructura del phrasal verb aquí. Entonces sería el subject plus el verb plus bueno, aquí puede venir cualquier cosa que complemente la oración, pero en este caso vamos a ponerle plus el infinitive of purpose plus complement. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora sí, vamos analizándola de acá. He gave up. ¿Ya? Este es un verbo, no es un verbo, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no está ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir eso? Es algo que ya hemos revisado antes, que en este caso, ¿qué tipo de verbo es? ¿Alguien? Es presente. ¿Qué cosa? Presente o pasado. Ya. Ok, No, sí. es una Pasado. combinación de los verbos, pero no me acuerdo Exacto. cómo se decía ¿Okay? en inglés. Es un phrasal verb. ¿Okay? Es Es, una combinación de un verbo más en este caso, una preposición que nos da un verbo completamente distinto. ¿Ok? En este caso, gave up significa dejar, desistir, abandonar, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Nos dice, he gave up. Renunciar. Exacto. Él renuncia o él renunció. ¿A qué renunció? Aquí nos está dando más información. Cakes. He A gave los, up cakes. A los a los dulces, a los pastelitos. pastel. ¿Ya?
Ujú. ¿Para qué renunció a los pastelillos? ¿Por su salud? ¿Porque el médico le prohibió? ¿Por qué dejó de comer los pastelillos? Para To perder lose. peso. Exacto. To lose. Para perder. ¿Para perder qué? En este caso, peso. ¿Ok? Vamos viendo otro. Por acá. Sorry. I'm calling you to ask for your help. Okay. Let's see what we're. Okay. Let's put here. I'm calling you to ask for your help. Okay. Vamos analizándole de nuevo. Sujeto, I. Okay. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cuál sería el verbo? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de estructura estamos teniendo? Si pueden apreciar, aquí tenemos la contracción de I am, ¿ok? El verbo es yo estoy llamando. Yo te estoy Correcto. llamando. Exacto. I am calling. Por si acaso no hayan visto esa contracción, ¿ok? Entonces, ¿en qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando, si estamos utilizando un verbo con ing, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una acción en ese momento, ¿ok? En el presente. Exacto, en ese momento del presente, ¿ok? Entonces, de nuevo, subject I, I'm calling, ¿ya? Yo te estoy llamando. ¿A quién estoy llamando? He, she, it, we, your, ¿ok? ¿A quién estoy llamando? You. En este caso nos está diciendo, estoy llamando a ti, yo te estoy llamando a ti. ¿Para qué? To ask for your help. ¿Ok? Para pedir tu ayuda o para pedirte ayuda. Exacto, correcto, para pedir tu ayuda. ¿Ok? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Les voy a poner con otro color. Este aquí, ya. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Y miren aquí. Todos esos son verbos. Sí, todos esos son verbos. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos verbos? ¿Alguien se dio cuenta de lo que está pasando aquí, tal vez? Ya. Si no se dieron cuenta, les puse Que hay estos. dos verbos. Ya. Si no se dieron cuenta, les puse 4 tipos distintos de verbo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quería que noten? Que están en distintos tiempos. ¿Ya? Went, pasado. Studies, presente. Gave up, pasado. Calling, presente. Igual podemos utilizar oraciones con futuro. Vamos viendo, por ejemplo. Cambiemos la que tenemos aquí arriba. I will call you to ask for your help. ¿Okay? Aquí que estoy diciendo, I will call you. Si tal vez han revisado lo que es el will. Si no lo han revisado, es una manera para hablar sobre el futuro. ¿Ok? Entonces, miren, aquí en cambio ya tenemos una oración en futuro. Entonces tenemos future, tenemos present, tenemos acá past, tenemos present, tenemos past. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden utilizar cualquier tiempo verbal y complementarlo con el infinitive of purpose. ¿Okay? Es independiente del tiempo que ustedes utilicen. Pueden utilizar pasado simple, pasado perfecto, pasado presente simple, presente perfecto, presente continuo, futuro continuo, futuro perfecto, cualquiera, el que ustedes quieran. De los 12 tiempos verbales que existen, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran y pueden complementar su información
utilizando los infinitive of purpose. ¿Ok? Ahora, hay veces en las que, vamos, les quiero poner un par de ejemplos para recalcar un poquito más de este punto, ¿ya? Vamos borrando esto. Ya. Vamos a ver un ejemplo, bueno, ya vimos en presente simple, en presente continuo, en pasado simple. Vamos a ver uno en pasado continuo. No sé si hayan revisado esta estructura de este tiempo verbal, ¿ok? She was walking to the shops, to buy milk for her children's, or for herself. ¿Okay? ¿Qué dice aquí? She was walking to the shops to buy milk for herself. Vamos viendo. ¿Quién es el subject? She. Was walking es un tipo de estructura de un tiempo verbal en el que se traduce como ella estuvo caminando hacia las tiendas, en este caso, ¿ok? She was walking. ¿A dónde? Necesitamos saber a dónde estuvo caminando. To the shops. ¿Para qué fue a las tiendas? Ella estuvo caminando a las tiendas, es lo que tenemos hasta aquí. ¿Para qué hizo eso? To buy, para comprar. ¿Qué compró? Leche. ¿Para quién? For herself. Para ella. Para ella Exacto. misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos al final de todo esto? Lo que revisamos la clase anterior, los reflexive pronouns. ¿Ok? Sí. Ella Entonces, salió ganando su leche. Pero ok, si ven, o sea, todo esto que estamos viendo es para darle más, para complementar más la información de una oración. Porque yo simplemente podría poner she bought milk. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Entre she bought milk y she was walking to the shops to buy milk for herself. El grado de complejidad, ¿ok? La una nos dice ella compró leche. La otra nos dice ella estuvo caminando hacia las tiendas para comprar leche para ella misma, ¿ok? Entonces, como que vamos formando oraciones un poquito más complejas que nos van dando más información. ¿Y esto de qué nos sirve? Después, cuando, bueno, si es que se les pide realizar un párrafo o alguna cosa así, como ustedes ya tienen todas estas herramientas, se les hace más fácil escribir este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, este tipo de oraciones de aquí, estas oraciones de aquí, ¿son de qué? De primer grado, de segundo grado. Estas oraciones de acá ya son muchísimo más complejas, ¿ok? Porque hay que analizar muchas cosas y hay que ver cómo utilizar correctamente cada una de estas herramientas que vamos teniendo, ¿ok? Vamos viendo otro ejemplo. Vamos a utilizar uno en present perfect. She has gone to the library to study. Okay. Okay. Ella fue a la librería a estudiar. She has gone. Aquí tenemos el subject y el tiempo verbal, presente perfecto. ¿A dónde fue? Simplemente, aquí nos A está la diciendo... biblioteca a estudiar. Exacto. She has gone. Ella fue. ¿A dónde fue? A la librería. ¿Ok? Nos está dando más información. ¿A qué fue a la librería? To study. ¿Ok? Y ahí nosotros podemos terminar nuestra oración. No hay ningún problema porque ya les estamos diciendo a dónde fue, a qué fue. ¿Ok? Si queremos dar más información, eso ya dependería de nosotros. Por ejemplo, De la to oración. study for the maths final. ¿Ok? Estoy diciendo aquí para Ella estudiar fue al... para el final de matemática, para el examen final de matemática. ¿Ok? Bueno, si ustedes tal vez ven series
en inglés o con subtítulos, muchas veces utilizan simplemente así. Y esto coloquialmente ya se conoce como un examen final, ¿ok? Solo por complementar, ¿ok? Entonces, como podemos ver, podemos utilizar cualquier tiempo verbal y eso no nos limita a utilizar este tipo de estructuras, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hay veces en las que tenemos que utilizar distinto tipo de lenguaje, como ustedes saben. No es lo mismo estar en una reunión con mis amigos del colegio, con mis amigos de la universidad, etcétera, que estar en reunión con mi jefe del trabajo, con un profesor, con un director, etcétera. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos hacer esto un poquito más formal, se podría decir, podemos utilizar, en vez de esta estructura que teníamos aquí, que es to plus el verb, ¿ok? Podemos utilizar algo que le da un poquito más de formalidad a todo esto. Y es esta estructura. In order to plus el verbo. ¿Okay? O también podemos utilizar otra estructura que también es so as to plus el verbo. ¿Okay? La primera de aquí, in order to, es un poquito más formal, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos explicándole a nuestro jefe de trabajo por qué llegamos tarde o por qué pasó tal cosa, si utilizamos in order to, la conversación toma se podría decir un tono un poquito más formal, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo lo utilizamos. Es exactamente igual que lo que vimos antes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I went to holiday to relax. On holiday to relax. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo me fui de vacaciones para relajarme. ¿Ok? Ahora, si quiero hacerle un poquito más formal, I went on holiday in order to relax. ¿Ok? Es exactamente la misma oración. ¿Ok? El sentido no cambia para nada. Pero al momento de hablar y al momento de verlo escrito, se ve muchísimo más formal, ¿ok? Es cuestión de formalidades que a veces nos piden. Y también podemos utilizar la misma estructura, la última estructura que les mostré. On holiday, so as to relax. ¿Ok? Estas tres oraciones son exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo. Me están dando la misma oración, la misma información, perdón, pero simplemente están escritas, se podría decir, de distinta manera, ¿ok? Esta viene a ser un poquito más formal, estas son más formal. Estas vienen a ser un poquito más informales, ¿ok? Ahora, también podemos nosotros utilizar esta estructura con una forma negativa, ¿ok? Ahora, ¿cómo utilizamos esta estructura? Por ejemplo, para cambiarla al negativo, ustedes saben que utilizamos not, o don't, o doesn't, etc. ¿Okay? En este caso, como estamos utilizando un infinitive, tenemos que utilizar la estructura not, to, plus, verb. ¿Okay? Es el único cambio si nosotros queremos explicar que se hizo eso, que realizó una acción, y el propósito era negativo, se podría decir. ¿Ok? Por ejemplo, vamos viendo esta oración de aquí. I drank coffee in order not to fall asleep. ¿Ok? Una cosa que hay que hacer, que hay que notar, es que el not siempre va antes del to.
¿Ok? Entonces, si pueden ver, es una oración en pasado. ¿Ok? I drank coffee, yo tomé café. Aquí estamos utilizando esta estructura de acá un poquito más formal. In order. Y aquí es donde viene el not, la negación, antes de el to. ¿Ok? In order not to fall asleep. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo tomé café para Para no no quedarme dormirme. dormido. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito, no quedarme dormido. ¿Ya? Igual podemos utilizarlo de la misma manera con el Sí. so as to. ¿Ok? Por ejemplo, he got up very quietly so as not to wake the children. ¿Ok? Si pueden ver, aquí utilicé también estamos utilizando un phrasal verb. Entonces, he got up, él se levantó. Very quietly nos está explicando la manera en la que se levantó, en este caso un adverbio de manera. So as not to, la estructura de aquí, con la negación, aquí sería to wake, para no despertar the children, al niño. ¿Ok? Como ven, esto nos permite darle muchísima más información a una simple oración. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante de saber de este tema. ¿Ok? Eso